Comenzamos con las preguntas. Sí, si te parece bien, sobre el contexto histórico y social, como primera pregunta, ¿cómo influyó el entorno sociopolítico de los años 80 y 90 en la estrategia del Estado contra ETA? ¿Hubo momentos en que sintió que las circunstancias externas limitaban la capacidad de actuar? Bueno, antes de contestar a tu pregunta, me vais a permitir una pequeña introducción que explica también la respuesta ante la pregunta que me hacéis, ¿no? Vamos a ver, yo creo que primero yo me tengo que presentar un poco porque primero tengo que decir que yo estaba en el País Vasco, en la política del País Vasco, desde el año 1977 hasta 1996, es decir, 20 años yo estoy haciendo política en el País Vasco. Vosotros no lo recordaréis y, por cierto, hay cosas que yo creo que lo sabéis y no, porque al final muchas cosas a lo mejor yo las tengo muy sabidas, pero vosotros lógicamente no lo conocéis, con lo cual cualquier pregunta que me hagáis está bien recibida. Yo tenía 25 años y en aquel momento era la muerte de Franco, se había producido el 20 de noviembre del 75 y en aquel momento había una situación de enorme desorientación, confusión en el País Vasco. La guerra civil había terminado hacía muchos años, pero existían todavía los rescoldos. Y en aquella generación, mi generación, la confusión y la desorientación era brutal. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es la naturaleza de ETA? ETA se dijo al principio que era un grupo que nacía para combatir a Franco. La realidad nos dijo que no era así. ETA mató mucho menos en los años siguientes a la muerte de Franco que en la democracia española, una vez aprobada la Constitución Democrática Española. El año más terrible de ETA fue el año 80, porque murieron 100 personas aproximadamente, es decir, cada 3 días había un muerto en el País Vasco y en otras partes de España. Eso fue probablemente el momento más difícil, lo que se denominan los años de plomo, que yo los viví, porque yo en aquel momento pertenecía al partido que ejecutó materialmente la transición, es decir, la Unión de Centro Democrático. Y eso fueron, luego relataré más para no extenderme y para no perder el hilo de la pregunta. Eso significa que no era verdad, ETA no había nacido para combatir a Franco. Luego se dijo que ETA solo era una organización terrorista. Sin duda fue una organización terrorista, pero ETA era más. Era un proyecto contracultural, era un proyecto fruto de, en mi opinión, el odio, el rencor almacenado durante décadas. Era la derrota que se produce en la Guerra Civil Española y en un momento determinado se hace presente, en un momento de desorientación, de confusión. Por eso ETA es un proyecto político y cultural. No simplemente es una organización terrorista y mucho menos era una organización que había nacido para terminar con el franquismo. Eso es lo más importante, porque luego a medida que conteste preguntas veréis que eso explica muchas de las cosas que hoy están pasando en España. Entonces, ETA era un proyecto político-cultural que buscaba la destrucción de un orden social y evidentemente la destrucción de España como un elemento básico en el orden social que existía y existe. Entonces, esa es la naturaleza de ETA. Eso es lo que hay que comprender o hay que retener con más profundidad. Entonces, la pregunta es el combate contra ETA. En el combate contra ETA, por lo menos hay 3 etapas en la democracia española. La primera fue la transición, gobernábamos los de la OCDE y en aquel momento ETA era una organización político y social casi imposible de derrotar. Se habían producido un conjunto de coincidencias, la decadencia de Franco,
la presencia de la frontera francesa tan próximo a mi querida provincia de Guipúzcoa, Granada, y hizo que aquel fenómeno en aquel momento era inatacable. No había un proyecto estratégico, político, de gobierno contra ETA. Lo único que se estaba era la defensiva. Se producían los atentados, nos asesinaban, nos mataban, sobre todo a mi partido, a la Unión del Centro Democrático a partir del año 80. Pero no había ninguna posibilidad de tener un proyecto. Y llegaron los socialistas. En el año 1962, ganó Felipe González por una mayoría absoluta las elecciones. Y hubo otra estrategia. La primera no existió. Lo único que se hacía era buscar la Constitución, los estatutos, tratar de que al menos se aliviase lo que era el poder terrible de una organización que dominaba nuestra geografía y nuestra sociedad. En el año 82 ganan los socialistas y entonces es evidente que ellos elevan la moral y el ánimo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y hay éxitos policiales rotundos, pero oscilan entre la estrategia del GAL, es decir, crear un grupo paramilitar, policial, parapolicial, para combatirle en donde era su refugio, Francia, y al mismo tiempo tienen la estrategia de lo que diría es la negociación, es decir, ellos denominaban que era útil la estrategia del palo y de la zanahoria. De la misma manera que se era capaz de constituir el GAL, de la misma manera que había éxitos policiales dentro de la ley importantísimos, pero también había permanentemente abierta una negociación con ETA. Y así surgen las conversaciones de Argel, y así surgen determinados procesos de negociación entre ETA y GOT. Cuando llegamos, esta vez, ya en mi caso, ya en el Partido Popular, que es una refundación de lo que era Alianza Popular, la Unión del Centro Democrático, partido al que yo pertenecía, y estamos juntos en un proyecto de la derecha refundada, nosotros aplicamos, yo aplico, con el presidente Aznar, por supuesto, la única política que no se había ensayado en España, que era la política de la ley, es decir, la ley y nada más que la ley, pero toda la ley. Y a partir de ahí se abre un periodo en la lucha contra ETA. Incluso en nuestra etapa hay un momento clave, una inflexión. Nosotros empezamos, yo había redactado un papel un año antes, me lo había pedido el presidente Aznar para poner un poco pautas en la lucha contra el terrorismo, donde yo decía que lo más importante era la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero es evidente que en los primeros meses habíamos tenido el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en la investidura de Aznar, y es evidente que en un momento determinado ahí queremos hacerlo todo, es decir, queremos hacer una política basada en la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, queremos mantener una cierta relación con el PNV, pero llegan los acontecimientos, como vosotros os acordaréis, pero que yo lo recuerdo muy bien, el año 97, es decir, es el año en el que se libera a un funcionario de prisiones que se llama José Antonio Ortega Lara, que luego sería el fundador, el presidente de Vox, muy buen amigo mío, una persona que sufrió un cautiverio de año y medio en un zulo, en un dragón. Y inmediatamente después de la liberación, gracias a la Guardia Civil, que localizó aquel zulo terrible, en ese momento ETA se venga y mata a un concejal del Partido Popular de Hermo, Miguel Ángel Blanco. Bueno, y es a partir de ese momento en el que ya nos damos cuenta que ETA no es una organización imbatible, sino que se le puede derrotar. Y eso cambia en julio del año 97. Entonces, esta estrategia, es decir, la ley y solo la ley, y nada más que la ley, pero toda la ley, va surtiendo muchos efectos, que luego ya trataré de explicarlos. Luego llega Zapatero y cambia radicalmente todo. Y fundamentalmente lo que hace es precisamente abrir una negociación con ETA. Con lo cual, esos son los tres periodos, las tres etapas que yo
diferencio en la lucha terrorista. Una primera, en la que no se podía hacer nada, era una organización imbatible, lo tenían todo, apoyo popular, tenían la frontera, tenían nuestros miedos y nuestros complejos, y era una incidencia brutal en el día a día. Luego llegaron los socialistas, sin duda hubo cosas positivas, como antes he dicho, y luego llegó la tercera etapa, que es la etapa de la ley nada más grave, y luego ya llegaría lo que ya trajo consigo. Rodríguez Zapatero, que en el fondo era engarzar un movimiento de liberación nacional vasco en el interior de España con los movimientos de liberación nacional existentes en los países americanos. Eso es un poco el resumen de lo que te puedo responder. La respuesta ha sido larga, pero es que me parecía que tenía que hablar antes de hablar de la lucha contra ETA, de la naturaleza de ETA, para entender un poco todo el contexto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y enlazando con aquello que nos acaba de mencionar sobre la reflexión, quisiéramos hacerle una segunda pregunta. Desde su perspectiva, Jaime, ¿cómo afectó el terrorismo de ETA a las libertades fundamentales en España? Especialmente en las zonas más afectadas, como el País Vasco, obviamente. Y enlazando con esta pregunta, ¿hubo alguna estrategia que inicialmente no funcionara tan bien como esperaba, pero que marcara un punto de inflexión al ajustarse? Ya lo sé. ETA, por supuesto, es una organización totalitaria. Lo que quiere es el poder. Y evidentemente es enemigo de la libertad. Lo que pasa es que además si se facilita esa tarea negociando con ellos, dándoles la categoría de interlocutor, pues todavía ese proceso sin duda es mucho más sencillo para ellos, ¿no? Pero ETA es una organización totalitaria. ETA, es decir, al final algo terrible. ETA, el terrorismo en España ha sido determinante. En Francia, en Alemania, en Estados Unidos, la violencia terrorista ha sido una amenaza. En España, el terrorismo no solo ha sido una amenaza, ha sido determinante. Y pondré varios ejemplos, no solo respecto a las libertades, sino respecto a lo que significa la democracia en su conjunto. Por ejemplo, ¿por qué en España las dos comunidades históricas son la mía y Cataluña, cuando es mucho más comunidad histórica Castilla, Aragón, Asturias? Han sido comunidades mucho más históricas. ¿Por qué se redujo el término de nacionalidades o comunidades históricas? Por la violencia terrorista. ¿Por qué en España hoy no tenemos energía nuclear como fruto de una reflexión, o no, pero como fruto de una reflexión profunda? Porque ETA al año 80 decidió desnuclearizar la costa vasca y necesitó asesinar a un ingeniero, Ryan, en 1981 para que se cerrase la central nuclear de Lemón. La cerró y determinó la inexistencia hoy de energía nuclear como tienen los franceses. Estos días, con la presencia de la comisaria futura Rivera en Europa, ella, que era contra la energía nuclear, ha tenido que decir que la energía nuclear es una energía verde. ¿Eso qué significa? Que en España hemos estado determinados por la violencia terrorista. Porque hay comunidades que han ido a una velocidad en su autonomía y otras a otra velocidad. Hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 143, que define la velocidad del proceso autonómico de las comunidades por la vía lenta, es decir, la mayoría. Y en cambio hay un artículo, el 151, que contempla las comunidades a velocidad rápida. ¿Por qué? Por la violencia terrorista. Porque en aquel momento lo único importante era facilitar la presencia de los nacionalismos vasco y catalán en los gobiernos. Porque la situación del año 80-81 era insufrible. No se podía vivir. Yo recuerdo el año 76, cuando secuestran al presidente del Consejo de Estado
o al general Villaescusa, se producen los acontecimientos de Atocha, también se produce el asesinato de los abogados laboralistas. Es decir, se creyó que probablemente la solución, que no era dar el poder a los nacionalistas rápidamente. Por eso fueron tan rápidos la negociación de los estatutos vasco y catalán. Yo era ponente por parte de la OCDE en el Estatuto de Autonomía Vasco, pero la razón de la velocidad, la determinación de la violencia terrorista. Porque en España llegó Zapatero en el año 2004 por la violencia terrorista. No fue un atentado islamista, no creo que tampoco de ETA, pero fue un atentado que determinó la historia de España. Es decir, España, a diferencia de otros países, y eso es hablar mal de España, pues la verdad, el terrorismo, la violencia terrorista determinó nuestra realidad. En 50 años, desde el momento en el que matan a Carrero Blanco, el año 73 de diciembre, ETA determina muchas de las cosas que pasan en España, hasta cogobernar hoy España en la sombra. El aliado más fiel y firme de Sánchez es ETA. Bueno, Bildu no existe, Herri Batasuna no ha existido nunca, el Partido Comunista de la Izquierda no ha existido nunca. La única realidad ha sido ETA como proyecto. Ha habido en el nacionalismo dos proyectos. El proyecto del Partido Nacionalista Vasco, que es la ruptura de España a cámara lenta, y la de ETA, que ha sido siempre además a cámara rápida. Pero ETA es la única realidad. Cuando dicen los herederos de ETA, no, son ETA. Bildu no existe. El papel de Bildu en este mal llamado proceso de paz ha sido un subterfugio para justificar lo injustificable, una negociación. Pero el único proyecto es ETA, y ETA es un proyecto que está ganando. No digo que vaya a ganar en el futuro, pero hoy está ganando por goleada. Y hoy puede ya gobernar el País Vasco. Y únicamente esperar el momento para decapitar al Partido Nacionalista Vasco del Gobierno, como en el año 2018 lo hicieron conjuntamente ETA, Esquerra Republicana, PNV, Convergencia, Partido Socialista, en aquel momento Izquierda Unida, y para decapitar al gobierno del PP, porque tenía que llegar al gobierno. Ese Frente Popular, como lo denomino yo. Pero ETA ya está en condiciones de gobernar el País Vasco, ya tiene la suma con Podemos, que es poco, pero existe, y con el PSOE, que es más, pero que es un lacayo de ETA. Y esa es básicamente la realidad. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, el esquema, que era muy sencillo el nuestro, en el año 95, que yo se lo escribí a José María Aznar, y que estuvo meses sin contestarme porque no me decía nada, y hasta que un día en unas vacaciones me dijo, mira, oye, está muy bien tu papel. No es ningún secreto. Era confiar en que cuando hay un fenómeno terrorista que tiene sus efectos, no hay que entrar en debate las causas del terrorismo, hay que combatir ya el efecto. Entonces el papel de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía y la justicia han sido decisivos para el combate. Pues perfecto, muchísimas gracias. Una vez hemos hablado sobre el contexto histórico y social, nos gustaría lanzarle una pregunta acerca de la reflexión sobre el legado, que es la siguiente. ¿Cómo debería España garantizar que la narrativa sobre ETA no sea tergiversada por intereses políticos o ideológicos? ¿Qué rol deberían jugar las instituciones educativas y superior en este esfuerzo? Primero, es que ha ganado un relato. El relato, cuando alguien habla de relato, lo que dice es yo no creo en la verdad. Entonces los relatos sustituyen la verdad. Los hechos siempre o son verdad o son mentiras. ¿Ha habido negociación con ETA o no lo ha habido? Eso es una verdad o una mentira. Entonces lo único que se ha producido es un relato, es decir, una verdad a medias, es decir, la peor de las mentiras, porque es verosímil. Y entonces lo que se ha producido es un proceso mal llamado de paz, un proceso de negociación abierta, escondida, pero real. Los procesos de paz
que yo sepa, siempre significan lo mismo. Los procesos de paz significan tú dejas de matar, pero tendrás el poder. Es una especie de precio que pagas porque los terroristas dejen de matar, que es darles el poder a ellos. Hoy, ¿quién gobierna Colombia? Petro. ¿Petro qué es? El acuerdo de La Habana entre el gobierno de Santos y la guerrilla. Dejaron de matar, casi, no siempre, pero dejaron de matar. ¿Cuál es el precio? Hoy gobierna Colombia. ¿Cuál es el proceso de paz en el Ulster? Es un proceso de una negociación, de liga con el gobierno británico. El IRA está a punto de gobernar Irlanda del Norte. ¿Cuál es el precio del proceso de paz de España? Pues el proceso de paz de España, el precio es que ETA hoy gobierna en la sombra y está a punto de gobernar, de tener el poder a la luz del día en el País Vasco. En el País Vasco y en Navarra. Eso es exactamente el significado de lo que mal llamado es el proceso de paz. Yo recuerdo que en ese proceso de paz, nosotros, en el año 97, ya se habían producido los acontecimientos a los que antes me he referido, es decir, la liberación de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y vino a hablarme un señor que yo conocía, que era un intermediario, mediador, pero que era un gran defensor de los procesos de paz, y me ofreció un proceso de paz. Entonces yo le pregunté, se llamaba Mitchell, y era un irlandés norteamericano o un americano de origen irlandés, pero era una mezcla entre irlandés y americano, y me explicó en qué consistía. Y le dije, mire usted, me decía, esto es como dos montañeros que están al pie de una montaña y que no pueden escalar la cima, porque se matan entre sí. Entonces, un proceso de paz significa que surge un intermediario internacional y le indica, montañero número 1, para subir esta montaña, que es la montaña de la paz, coloque usted la mano izquierda en esta piedra de la montaña y la mano derecha en la otra, el pie izquierdo en esta piedra y el pie derecho en la otra, y le dirá, quédese usted quieto, un movimiento, ya lo ha hecho, quieto. Irá al montañero 2 y le dirá lo mismo, la mano en esta piedra, la otra mano en la otra, el pie aquí y el pie allá, y quieto. Y me decía, y en 2, 3 movimientos, sin que nadie se dé cuenta, al final se habrá alcanzado la paz y llegará la paz, sin que la opinión pública entienda por qué. Entonces yo le pregunté, bueno, pero yo, en esa montaña, en la cúspide de la montaña, ¿con qué me voy a encontrar además de con la paz? ¿Me encuentro con España o me encuentro con la autodeterminación de los pueblos de España? Y él me dijo, mire, eso no tiene respuesta. Lo único que es seguro es la paz, lo demás dependerá del proceso. Y yo le dije, ha sido un placer haberse escuchado, pero yo no hago esto. Porque al final, esto tiene un precio para España. Y lo que quieren todos los nacionalistas es la autodeterminación. Es decir, un derecho unilateral a la secesión. No sé si quieren la independencia, pero objetivo suyo esencial, básico, para entender el movimiento nacionalista es la autodeterminación. Y eso es algo que yo no quiero para España. Los socialistas creían que eran más inteligentes que nosotros. Alfredo Pérez Rubalcaba me dijo a mí en alguna ocasión, tienes un problema, que tú no sabes hacer política. Quiere hacer política para él, decir lo contrario de lo que se hacía. Y tratar de engañar a unos y a otros. Y además lo hacía convencido de que eso era la cuestión más inteligente en la política. Bueno, y ellos se atrevieron. ¿Qué fue el resultado? Que años después Rubalcaba escribió un famoso artículo en El País diciendo, refiriéndose al gobierno Sánchez, el gobierno Frankenstein. Es decir, habían actuado como aprendices de brujo. Los socialistas creyeron
en el año 2004, que había llegado el momento de hacer un proceso que significaba una alianza con ETA, sin decirlo, fortalecer así la izquierda vasca y la izquierda catalana, con ETA y con la Esquerra Republicana de Cataluña, que fuesen no aliados potenciales, sino fuesen aliados reales. Y ese es el proceso que tenemos hoy en España, que gobierna esa suma de los socialistas, nacionalistas, comunistas, podemitas, que fundamentalmente son los que están gobernando España. Muchísimas sí. gracias por la respuesta. Sobre el impacto cultural y social, en su opinión, ¿qué impacto tuvo el miedo generado por ETA en el desarrollo cultural, económico y social del País Vasco? ¿Y qué medidas consideraría clave para superar estas secuelas? Bueno, yo creo que el miedo es consustancial con el terrorismo. El terrorismo es generar terror. En los años en los que yo viví allí, 79, el 80, el 81, había solo miedo. Pongo el ejemplo mío personal, que tenía 25 años, en el año 76, y fui el presidente del partido a la semana. ¿Por qué? ¿Porque valía personal? No, porque nadie se atrevía. No se atrevía nadie a dar la cara por el partido de gobierno, que era un partido supuestamente centrista, que era la OCDE. Tenían pánico. Pensar que el año 80, ETA político-militar, porque dentro de ETA había siempre una división, los que eran más independentistas y los que eran más marxistas-leninistas. ETA político-militar era la expresión de un proyecto político revolucionario de izquierdas, de extrema izquierda, los otros eran más la independencia. Ahora, ETA político-militar, en el año 80, ya tenemos 4 años de democracia, desde el 76, en un SUTI, que es el boletín que ellos editan. Yo en aquel momento era el secretario general de la UCE del País Vasco, y en aquel momento además era el portavoz en el Parlamento Vasco, recién estrenado. Y yo recuerdo un debate con un miembro de Euskadi Bosquerra, que era el partido de ETA político-militar, en el que me señalaron diciendo, cuando yo saqué una revista llamada SUTIC, donde decía ETA político-militar, era, firmaba SUTIC, era el informe de ETA político-militar, porque nuestro partido, y cuando un día uno de ellos me dijo, usted está al servicio de la policía y todo eso, yo le dije, usted, no, yo no, pero usted está al servicio de ETA, porque ETA habla de su partido, y son ustedes. El resultado es que en el año 80, ETA político-militar decidió por fin asesinar a los miembros de mi partido, empezando por mí en agosto de 1980, claro, fallaron, pero luego mataron a Ustanan, que era un concejal de la UCD de Álava, y luego mataron al número 2 mío, era el número 3, yo era el 2 en el Congreso de los Diputados, no era diputado, yo era parlamentario vasco, pero estaba en la lista, Jaime Arrese. Lo matan en octubre del año 80, y en noviembre matan al número 2 de mi lista al Parlamento Vasco, Juan de Dios Doval. Es decir, hay un momento que se ceban contra el partido de gobierno. Antes han matado militares, han matado policías, han matado a personas que tenían algo que ver con la región anterior, pero en el año 80 deciden matar al partido de gobierno. Y eso hace que la ETA político-militar rompa, Euskadi Bosquerra, el partido rompa con ETA político-militar. El líder más caracterizado es Mario Leguía, con María Bandes. Rompen el día que matan a Juan de Dios Doval, el 1 de noviembre del año 80. Pero ese era el ambiente. Nosotros, los de la UCD de Guipúzcoa, nos reuníamos muchas veces en el gobierno civil de Guipúzcoa. Nosotros, cuando íbamos a una reunión, a un acto en Eibar, con gentes de Eibar, nos reuníamos en el Eibar. Es decir, buscábamos una sede distinta del pueblo. Había un carnicero en la mezquita que le fui a ver y me dijo, no hablemos fuera. Y me entró en la nave congeladora, casi me muero de la carnicería.
no había mítines. Marcelino Oreja, que era el diputado, que era ministro de Asuntos Exteriores, es tío mío. Marcelino Oreja, los mítines en San Sebastián en el año 79 los daban en las casas particulares. La rueda de prensa de la presentación de candidatura de la UCD de Guipúzcoa del 79 salieron en el salón de mi casa, en la calle Oquendo, esquina del Boulevard de San Sebastián. Ese era el ambiente. Yo recuerdo a Adolfo Suárez, que vino una vez a hacer un acto de la UCD de Guipúzcoa, y cuando yo le dije, ¿vas a dar un paseo por la calle? No, me han dicho que no pueda dar ningún paseo. Venían de Madrid, el gabinete de Adolfo Suárez, con un chaleco antibalas. Los que sean de Bilbao, hay un sitio muy clásico, un restaurante muy clásico en Guecho, que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, cuando estuviese allí a las 8:30 de la noche, se mascaba la tensión y el miedo. El secuestro era una permanente posibilidad existente en aquel momento en el País Vasco. Es decir, que el miedo fue determinante. El miedo fue decisivo. Los partidos que defendíamos España allí vivíamos en la clandestinidad. Incluso dije, cuando nos empezaron a matar a gente, en el momento que tuve, dije, nos están matando como a conejos. Bueno, esa es la realidad de aquellos años de plomo que vivimos en el País Vasco. Muchas gracias. Desde luego, un ambiente que nuestra generación no se puede ni llegar a imaginar. A continuación, queríamos preguntarle, en una España sin ETA, ¿qué mensaje lanzaría usted a quienes aún justifican de alguna forma las acciones de la banda terrorista? Es que no hay una España sin ETA. ETA está gobernando España hoy. Hoy ETA es el aliado más fiel de Sánchez, como lo fue de Zapatero. Hoy ETA no es que no existe una España sin ETA, ETA es una realidad política, determinante también. ETA está a punto de ganar el gobierno del País Vasco y de Cataluña. Simplemente van a esperar el momento en el que piensan que la suma que tienen las izquierdas, PSOE, Podemos y ETA, lo activan para decapitar al Partido Nacionalista Vasco. Es decir, no hay una España sin ETA, lo que hay es una España que no ha entendido en líneas generales este proceso que he descrito antes, ese mal llamado proceso de paz, de una negociación con ETA. Bueno, ¿eso significa que va a ganar siempre? No. Yo creo que en un momento determinado ese ciclo va a terminar, pero todavía no hay una España sin ETA, hay una España con ETA. No es una organización terrorista hoy, pero como antes he dicho, ETA no solo es una organización terrorista, es un proyecto político, social, cultural, que tiene la obsesión de destrucción de lo que son los fundamentos clásicos, tradicionales, cristianos de nuestra sociedad. Una de las razones que muchas veces dicen, no es que en el País Vasco hay una conciencia nacional. Lo que hay es una crisis de conciencias personales porque se ha legitimado el crimen. Y en muchas ocasiones el crimen estaba justificado si servía para obtener unos resultados políticos. Pero es evidente que lo que se ha producido es una crisis de conciencias individuales de los vascos, de muchos de mi generación. Y le diré también algo que es muy importante. El País Vasco era la comunidad probablemente en Navarra donde se creía más, donde había más sentido de la trascendencia. Los grandes misioneros españoles son muchas veces navarros o vascos, San Ignacio Loyola, San Francisco Javier. Bueno, la crisis hoy de fe es brutal en el País Vasco. El País Vasco, como Cataluña, tiene una crisis de conciencias personales, agudizado en el País Vasco porque esas conciencias han legitimado muchas veces el terrorismo. Cuando se mataba a alguien, había un comentario que se deslizaba, algo habrá hecho. No había mayor legitimidad para el terrorismo. Luego se llegó a otra situación que era, en el País Vasco hay una realidad nacional.
otra mentira, otro relato. Lo que hubo fue una crisis ante la desorientación, ante el rencor acumulado, ante lo que era algo así como una botella de champán que saltaba al gas después de años tras un recuerdo de una guerra civil, en el que había habido, como toda la guerra, vencedores y vencidos. Y eso en algunas casas fructificó. Bueno, eso es la victoria del relato sobre la verdad. Y por eso España, yo creo que en líneas generales, intuye, pero no ha querido comprender el proceso de paz. Ha entendido que era mejor que no matarse. Y ha mirado muchas veces para otro lado respecto de la contrapartida que ello significaba. Muy interesante esta reflexión acerca de que ETA sigue existiendo, realmente. Porque normalmente no, ya no existe. ETA está ganando. Cuando a mí me dicen, no, hemos derrotado a ETA. Es un relato absurdo. Hemos derrotado a ETA. Es verdad que la acción de las fuerzas y cuerpos sobre el Estado, del Cuerpo Nacional, de la Guardia Civil y de la Justicia, le obligó a ETA a cambiar de estrategia y le obligó a ETA a que ya no podía seguir matando. Pero el proyecto está lindísimo. El constitucionalismo en el País Vasco es el que ha sido derrotado hoy por hoy. Es decir, PP y Vox son testimoniales. El PP tiene 7 escaños, Vox tiene 1. Simplemente el año 2001, cuando yo dejo el gobierno y me presento en el País Vasco, yo tengo 19 escaños. Bueno, 19 escaños y 13 socialistas, somos 32. La mayoría 37, nos quedamos 32. Pero es que ahora el Partido Socialista tiene un aliado en ETA, ETA tiene un aliado en el Partido Socialista y tiene un proyecto conjunto y común. ¡Qué derrota! Ya me gustaría a mí haber sido derrotado como supuestamente hemos derrotado a ETA. Bueno, ligándolo con los valores tradicionales, ¿cómo ve el impacto del cambio cultural en la política europea y española como defensor de los valores tradicionales? Y además, ¿por qué cree usted que hay una crisis de fe, de valores en Cataluña y en el País Vasco sobre todo? Bueno, en el País Vasco, porque vivió una etapa de secularización brutal en pocos años. Se dejó de creer en pocos años. Muchos sacerdotes dejaron de ser sacerdotes. Muchos sacerdotes dejaron de ser sacerdotes y apoyaron y se incorporaron a ETA. Y hubo sacerdotes que también, sin dejar de ser sacerdotes, pero tenían una querencia con ETA. Vale. Eso es fruto de una desorientación general. Yo recuerdo en el año 78, cuando yo estaba en la UCD, yo recuerdo que asistía a un funeral en Azcoitia y había un alcalde de muchos años que no le mataron. Se llamaba Reyes Corcoste de Iñate y es un pueblo maravilloso en el corazón de Guipúzcoa. Y me acuerdo a la salida del funeral de un amigo común, me dijo, oye, los de la OCDE sois unos ingenuos, ¿eh? Esto no lo resolvéis vosotros. Por lo menos 3 o 4 generaciones, porque hay demasiado odio por metro cuadrado para que esto tenga una solución inmediata. Y tenía razón. Han pasado desde aquella fecha casi 40 años. Eso es el año 78, es decir, 12 más 24, 36 años. Y todavía hay un ambiente, claro, parece que todo va muy bien, no mata, pero al final el precio es la desaparición de una manera, digamos, tradicional de vivir en el País Vasco. En Cataluña es también un fenómeno similar. El nacionalismo es un puente que se cruza en una dirección, no en 2 direcciones. Inicialmente es una sociedad conservadora
tradicional, religiosa, y esa sociedad, cuando cruza el puente de la masa del nacionalismo, transforma la sociedad, y una sociedad de la izquierda, una sociedad sin valores, sin fe, y es exactamente el papel del nacionalismo. Nunca se produce en el otro sentido, siempre es unidireccional o en un único sentido. No se cruza en doble sentido, no. Son sociedades que empiezan siendo conservadoras y tradicionales y acaban siendo sociedades sin convicciones permanentes, sin fe y sin España y sin esos valores. ¿Eso cuánto tiempo dará? No lo sé. Pero es ese proceso, todavía estamos en esa dirección. Todavía el PNV gobierna, pero es que en poco tiempo va a gobernar ETA. Ese proceso continúa. Ahora, el día, hay un momento determinado que terminará, seguro. Pero yo no lo voy a ver. Y vosotros espero que sí, pero yo no. Pero son procesos largos, históricos, cíclicos. ¿Y en Europa? ¿Cómo ve el impacto cultural? Bueno, yo creo que en Europa, pero eso es otro fenómeno distinto. En Europa, yo he estado 10 años en el Parlamento Europeo, he sido el vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo, encargado de la estrategia política, razón por la que yo entendí que no había estrategia política ya. Es decir, en el Parlamento Europeo, como en Naciones Unidas, ha primado fundamentalmente lo que sería una cultura woke, es decir, hay que sustituir una sociedad tradicional por otra. Y eso se hace en las instituciones supranacionales. La ONU, el Parlamento Europeo, la UNESCO, la Organización de Estados Americanos. Ese es el proceso que vivimos. Y ahora lo que se está produciendo es un fenómeno reactivo y a veces extremo. Pero yo a veces digo, bueno, pero no solamente hay que pensar en lo malo que es la reacción y el extremo. Yo no soy extremista. No creo en los extremos. Pero la culpa estará en los partidos que han gobernado durante mucho tiempo en Europa. Porque de ese relativismo, de esa falta de convicciones permanentes, se está produciendo la situación que vivimos en general en el mundo occidental. Es una situación en donde la reacción se está produciendo. Insisto, yo creo que sin entrar en valoraciones personales entre Trump y Kamala Harris, lo que es evidente es que ha habido una movilización de una clase media norteamericana que en muchos estados, sobre todo en los estados en donde había una duda, ganaron los republicanos. ¿Y eso por qué es? Porque ya hay un cansancio de eso que denominamos una cultura woke, una cultura de la cancelación, una imposición de lo que significan algunos valores tradicionales respecto de otros, ¿no? Entonces, ese tipo de sociedad no se ha votado nunca. Se ha producido un proceso sin conciencia, inspirado. Bueno, ya la estamos viendo, una situación pues muy desordenada. Tenemos elecciones en Alemania en el mes de febrero. Habrá sin duda un éxito para el partido nuevo de la extrema derecha, la FDP. La CDU tendrá un buen resultado, yo creo. Tendrán muy malos resultados los que han configurado el gobierno tricolor en Alemania. En Francia no sabemos lo que hay, porque hay una mayoría en la Asamblea Nacional más bien tendiendo a la izquierda, pero han puesto a un primer ministro que es del Partido Popular, Barnier, y Le Pen es la favorita para las presidenciales. Es decir, es el desorden propio de un momento en el que se está produciendo un final de una etapa de Occidente. No es el final del Occidente, pero yo creo que cuando hay mucho desorden siempre hay el final de una etapa. Los que nacimos en los años 50 sabíamos que iniciamos una nueva etapa, porque la etapa final la había incluso a las guerras, la Guerra Civil Española o la Guerra Mundial. Y a partir del año 50 pues, se abre una nueva etapa. Ahora no sabemos en qué etapa de la historia vivimos, pero el desorden que existe, el diagnóstico es que eso se debe a que se vive el final de una etapa. ¿Cuál va a ser la siguiente etapa? No pronostico. No es lo mismo el diagnóstico
de una enfermedad que el pronóstico de una enfermedad. El diagnóstico es muy claro, es una sociedad que está perdiendo referencias permanentes. Y el final será de 5 años, en 4 o 6, pero no sé cuál será el resultado. Gracias. Es interesante que acaba de mencionar una cierta masacre de los pueblos tradicionales mediante la cultura woke. Actualmente también estamos viviendo una masacre de la comunicación y es muy reciente. ¿Cómo valoraría el papel de los medios de comunicación durante la lucha contra ETA? Es mi pregunta. ¿Fueron aliados efectivos o en ocasiones entorpecieron el esfuerzo contra el terrorismo? En mi etapa fueron aliados, absolutamente. Desde el año, bueno, salvo los de siempre, había un periódico que cerró la justicia, que era el periódico EI, el periódico Gara, que estaba al servicio de ETA, era ETA. Había otro periódico que era Deia, que era el Partido Nacionalista Vasco, y pues, obviamente combatieron nuestra política. Porque el nacionalismo vasco, que no estaba con ETA, le daba miedo la derrota de ETA, porque pensaban que la derrota de ETA iba a ser la derrota del nacionalismo vasco. Y por eso, cuando se produce eso que antes lo situé yo en julio del 97, el espíritu de Almaguer, que de pronto los jóvenes se manifiestan, se pintan las manos de blanco, la gente podía pensar, esto es una estrategia del Ministerio del Interior. No, fue espontáneo. Una generación espontáneamente demostraba una rebelión contra ETA y también contra el nacionalismo. Y al PNV le entró pánico. Y por eso un año después hizo un acuerdo con ETA, el acuerdo de Estella, en septiembre del 98, porque le dio pánico que España, como nación, pudiese derrotar a ETA. Y por eso hacen el acuerdo, primero ETA y los nacionalistas vascos, el acuerdo de Estella, pero luego ETA va por primera vez a Cataluña y hace lo mismo, y hace el pacto de Perpiñán, de 2003-2004, y hace el acuerdo con ETA, siempre con la pelea. Yo no mato en Cataluña, pero tú vas a la autodeterminación. El pacto con el PNV fue eso, es decir, nosotros ya decimos que la autodeterminación ya no es no está en el horizonte lejano, sino que es un objetivo político inmediato. Nadie ha roto el pacto de Estella, nadie sabe lo que es. El pacto fue firmado por todas las estructuras del Partido Nacionalista Vasco, en Álava, en Guipúzcoa, en Navarra y en Vizcaya. Sí, en Colombia. Y es un compromiso con la autodeterminación. Y ETA nunca ha levantado la tregua en Cataluña. Se mantiene la tregua siempre. Luego en España apareció, se fue, volvió, fue una tregua incondicional, fue una tregua definitiva, pero lo que es evidente es que los dos acuerdos, también el de Estella y el de Perpiñán. Por eso, en el gobierno hoy, en España, el núcleo de lo que yo denomino el Frente Popular, por poner un ejemplo histórico en España, el Frente Popular es una fórmula aberrante, en mi opinión, que deshizo al final la democracia de la Segunda República, al final, en el año 35. Pues ahora es un Frente Popular, esta vez con la fuerza de los nacionalismos, con la fuerza de ETA. Y en el núcleo de ese frente hay 3 piezas. Antes había 2, que eran ETA y Zapatero. Ahora hay 3, ETA, Esquerra Republicana de Cataluña y Sánchez. Pero en ese frente también, en la periferia, hay 2 partidos desubicados que no están en el centro del poder, que son Partido Nacionalista Vasco y Junts. Y sobre todo Junts está incordiando todo lo que puede al gobierno. En cambio, ETA es el aliado más responsable porque es parte del proyecto original de este Frente Popular, el núcleo de poder. Y los medios de comunicación en general solo pueden hablar en el ámbito del terrorismo. Luego, respecto de otros temas, las crisis cuando hay una crisis de una nación, como es España ahora, o de Europa, que también puede decirse que hay una decadencia, una crisis, los medios de comunicación
son parte de la crisis, porque la democracia es un régimen de opinión. El papel de los medios de comunicación en los regímenes de opinión es determinante. Entonces, por eso hay también hoy una crisis de credibilidad de muchos medios de comunicación tradicionales. Y se buscan a través de los nuevos sistemas de comunicación, de internet y de redes, otras maneras de comunicarse y de informarse. Pues muchísimas gracias. A continuación le lanzaré la última pregunta y daremos paso a una ronda de preguntas para el público. Desde su perspectiva, ¿qué lecciones dejó la lucha contra ETA que podrían aplicarse hoy en día frente a otras amenazas como la radicalización quizá yihadista o el auge de movimientos extremistas? Bueno, cada uno tiene la suya. Mi conclusión fue que la ley, solo la ley, y nada más que la ley es lo más eficaz. Aunque parece que a veces hay atajos, ¿por qué no los matas? ¿Por qué no los asesinas en Francia? Al final, la primera lección es que la ley, y cumplir la ley, y solo cumplir la ley es lo más eficaz. Pero luego, en términos generales, pues yo creo que también la existencia del terrorismo en España también demuestra un cierto complejo de inferioridad de los españoles. Es decir, si hubiese habido un grupo terrorista francés que matase en Alemania y matase a 1000 personas, Alemania hubiese roto sus relaciones diplomáticas con Francia. Nosotros nos ha matado una organización cuya cúpula, cuya dirección ha estado siempre. Nunca estaba en España y eso es un elemento que complicaba la lucha antiterrorista. Es decir, la dirección estaba en Francia. Ha estado siempre en Francia. La colaboración francesa ha funcionado en la medida que ha dejado actuar al Cuerpo Nacional y a la Guardia Civil en territorio francés, no porque ellos se hayan implicado nunca con sus servicios de información. Todas las actuaciones en el sur de Francia, en mi etapa, fueron de la Guardia Civil y algunas excepcionalmente del Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de Policía se especializó en combatir política y socialmente el entramado de ETA, con la colaboración inestimable de los jueces de la Audiencia Nacional. Es decir, ETA no solo era una organización que tenía un comando ejecutor, sino que tenía una organización política y social, tenía su periódico, tenía sus empresas, tenía sus estructuras, Hargay, todo lo que significaba la coordinadora CAS, eran parte de ETA. Y entonces se vio, se demostró con pruebas que eran ETA, no que eran una pieza cualquiera, era una parte esencial de ETA, ¿no? Entonces el Cuerpo Nacional de Policía se especializó en ello. Y la Guardia Civil fue capaz de infiltrarse bien. Hay una película ahora que veréis, se llama La Infiltrada, de la historia de una mujer del Cuerpo Nacional de Policía. Es verdad, la historia es verdad. No sé los relatos concretos, pero es verdad, la historia política es verdadera. Pero realmente en Francia los que actuaron pudieron informarse. La información es clave, la infiltración es clave por la Guardia Civil. Esa es mi opinión. Y el Cuerpo Nacional de Policía fue muy eficaz, además de la acción de este comando, fue muy eficaz en la desarticulación de la estructura político-militar de él. Pues muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Bien, pues no sé, ¿tienen algunas preguntas? Checa, por ejemplo. Al principio han comentado algo sobre los atentados de Atocha y sobre la autoría de esos atentados. ¿Qué sabe de eso? Nada. Los atentados de Atocha, yo creo que hubo un despacho de abogados laboralistas que fue... No, bueno, decía Atocha fue ella. Perdón, lo de los trenes. Ah, del 11 de Sí, sí. Bueno, eso ya está. Está. Mi opinión es que no fueron atentados islamistas. Fueron atentados que se hicieron para cambiar el rumbo de España, para que la violencia
determinase el rumbo de España. ¿Quién lo hizo? Pues eso, yo no era ministro de Interior en aquel momento. Pero si me preguntas mi opinión, yo creía que había sido inicialmente yo y otros muchos en el País Vasco, que había sido ETA. ¿Por qué? Porque el año 99, la despedida que nos hacen a nosotros, yo estaba ahí ministro de Interior, fue la caravana de la muerte, donde desplazan 2 coches con miles de explosivos para despedir la primera legislatura del gobierno Aznar. Y es la Guardia Civil la que consigue en Cariñena desarticular el primero. Y unos días después, el segundo en la proximidad de Madrid. Entonces, si habían hecho eso en 1999, yo siempre pensaba, ¿por qué no iban a despedir cuando Aznar ya había decidido irse con un gran segundo atentado? Pero esa fue mi primera reacción. Luego yo tuve una conversación muy interesante con el ministro del Interior de Marruecos, que había sido, no un ministro del Interior cualquiera, había un rey anterior de Mohamed el actual, que se llama Hassan II. Y este era el ministro del Interior de Marruecos, Driss Basri, que era no el ministro del Interior, era el vicerrey, era el segundo. Ordenaba, mandaba, decidía las inversiones en Marruecos. Y yo, este es un hombre que me vino a ver, fue exilado, se exiló con el nuevo rey de Marruecos. Yo siempre recuerdo, me venía a visitar, yo veraneo siempre en Cádiz, en Zara los Atunes, una cala que se llama la Cala de los Alemanes. Y me acuerdo que me vino a ver, me venía a ver todos los años, hasta que murió. Y me dijo, creo que hicisteis mal vosotros lo del 11M, lo de la guerra de Irak, os equivocasteis, sobreactuasteis. Aznar, Bush, Tony Blair, Durão Barroso, las Azores hacen un gran encuentro, lo hiciste mal, eso me entienda. Y me dije, pero supongo, me dijo, Jaime, no tendrás ninguna duda, el atentado que habéis padecido en España es de servicio secreto. Y me añadió, lo lógico es que hayan sido nuestros servicios marroquíes. Pero te quiero decir una cosa, como yo los he formado, los he educado, como sé que son absolutamente incompetentes, es seguro que no han sido ellos. Él se refería a otros servicios secretos de otro país europeo. Pero bueno, eso es una versión que me dio el ministro del Interior. Pero yo siempre saqué, pero lo dije a la semana, yo tenía la libertad de que no era el ministro del Interior. El pobre Ángel Acebes tuvo que comerse un marrón terrible. Dijeron que había habido muy mala gestión. 200 muertos 3 días antes de unas elecciones no tienen gestión posible. Pero yo desde el principio, desde esa libertad que me daba el no ser ministro del Interior, dije, este es un atentado para cambiar la dirección de España. En el ámbito europeo hay atlantista. No podía ser que España fuese como Gran Bretaña en su relación con los Estados Unidos. Pero esa ha sido siempre mi hipótesis de trabajo. Mire, yo estoy mucho tiempo interesado en la sociedad vasca, hace unos meses, siendo de Madrid, no había salido nunca de aquí, de hecho. Pero realmente es un fenómeno que me interesó mucho. Y de hecho, estudié no solo la sociedad actual, sino desde hace varias décadas. Y de hecho, me sé dónde vota más el PP, las ciudades, el hecho, por qué sucede, intenté explicarlo, por curiosidad total. Y la verdad es que lo que vi es un fenómeno que desde más o menos llegados los años alrededor de 2000, el Partido Popular tiene un gran repunte en el voto y en la representación electoral, y luego quizá, porque usted dijo además en una entrevista con María Sargil, que ustedes cumplieron la función social en el País Vasco. Obviamente yo al menos no sé hasta qué punto eso sigue siendo el caso ahora, pero mi duda o mi pregunta para ustedes, ¿por qué el Partido Popular ha perdido tanto apoyo? Porque añado unos puntos extra que es eso. Hay que tener en cuenta que se puede hacer el argumento de que culturalmente pues, está dominada la sociedad vasca por ETA, como dice usted, o por el PNV, pero a mí me cuesta mucho entender cómo, a pesar del exilio de gente que se fue del País Vasco, una familia que históricamente haya votado al PP, o un padre que haya votado al PP porque estaba usted al cargo, o María Sargil, o lo que fuese,
de repente su hijo se convierta en un adversario o alguien que vota al PNV. A mí eso se me hace macabro entender. Entonces, ¿cómo es posible que el PP tenga entre 60 y 90.000 votos con Yandés y haya bajado eso tanto, ¿no? Pues sí, yo repito lo que dije, que ha perdido su función social. Es decir, hoy en el País Vasco hay dos partidos que tienen función social, PNV y ETA, y están compitiendo entre ellos. En aquel momento conseguimos que fuesen los constitucionalistas españoles frente al PNV. Había una función social. Servíamos, éramos útiles. En el momento en el que hay un fracaso en la vida, no conseguimos los resultados, que era muy difícil, lo que se va produciendo es una pérdida permanente porque no hay función social. Si además en el PP vasco empezaron a decir que ya era el momento de hacer un PP vasco poco, pues ya, vamos, el desastre se acrecentó, ¿no? En la etapa de la OCDE en Cataluña, el primer partido en Cataluña, el año 77, era la OCDE de Cataluña. Primer partido, por delante de Pujol, primer partido. Y el gran genio estratega dijo, no, UCD tiene que cambiar de sigla. Vamos a llamarnos, en catalán, Centristes de Cataluña. Conclusión, una catástrofe. Pierdes tu función social. Y entonces ser Centristes de Cataluña fue la irrupción de una pieza más importante, que era Unión Democrática de Cataluña, que es el otro partido que está con Convergencia. La base de Centristes de Cataluña fue la base de esto. Con lo cual, mira, yo, para resumirte exactamente, te digo lo que me pasó en el 2001, cuando presentamos la candidatura. Yo tenía un amigo, íntimo amigo mío, que fue mi maestro en el País Vasco, y que era el decano del Colegio de Abuelos de San Sebastián. Y era muy amigo también, a su vez, de un hijo de un empresario valeroso en el País Vasco, se llamaba Juan Alcorta. Fue el primer empresario que dijo: he recibido la malla malacata, el impuesto revolucionario, y la voy a enseñar a los medios. Se fue a visitar a Felipe González, que era el presidente del gobierno, y dijo: yo no voy a pagar. Bueno, un hijo suyo era de ETA político, pero era de los reinsertados, de los que a los 4 años dijeron: oye, esto no era contra Franco, esto hay que terminar. Y se fue porque su padre le dio la posibilidad de irse creo que fue a Chicago, una ciudad norteamericana. Ese chico, que ya será mayor que yo, pero vamos, le dijo a mí como un amigo, y dijo: dile a Mayor, está hablando del 2001, que han tardado 25 años en entender que la fuerza del Partido Popular en el País Vasco es la fuerza de España, no la fuerza de su sigla. Entonces ya habéis entendido vuestra tarea, que es hacer una alternativa desde la idea de España y de la Constitución al nacionalismo vasco. Claro, cuando tú pierdes ese sentido, y únicamente tienes la estética del qué te dirán de ti, que estás demasiado metido en unas catacumbas en aquella etapa, pues claro. Pero si tú vas a campo abierto y no, yo soy majete y yo, ¿por qué no me voy a entender por los demás, por los nacionalistas? Tu función social desaparece. Y eso es lo que ha pasado en el País Vasco y en Cataluña, que se ha perdido una cierta función social. Entonces, de los obtuvimos en el año 2001 325.000 votos. Y ahora estamos rozando los 90.000 o 100.000. En unas autonómicas, 325.000. Ahora, también es verdad que yo concité que todos los votos de Batasuna fuesen al PNV para que yo perdiera. Hubo una llamada al voto útil al PNV para que yo perdiera la elección, ¿no? Cosa que estoy encantada, porque yo solamente pensar en lo que hubiese tenido que sufrir, porque la alternativa era más que la alternancia. Siempre la alternativa es más que la alternancia. Tú tienes que poner en marcha un proyecto político distinto del anterior. Si solamente buscas la aritmética electoral, fracasas. Tú tienes que marcar una dirección, un proyecto, ¿no? Y hubiese sido muy duro. Hubiese tenido
Además, yo creo que siempre hay que estar contento con lo que has tenido, con lo que no has tenido, con lo que has sido y con lo que no has sido. Entonces, por eso digo, estoy contento por no haber sido Lendakari en ese sentido. Estábamos lejos de todas maneras. La suma del peño de ETA era muy fuerte. Era duro. ¿Figueres? Yo le quiero preguntar más por el PNV, especialmente por la mítica frase que se atribuye a Sayus de unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. ¿Cómo era la relación con el PNV, qué actuación que tenía y qué función, qué papel tenía con ETA? Si era algo más allá de la presencia o había colaboración, por lo contrario era absoluto, no sé si... Vamos a ver, hay un movimiento de liberación nacional. Una parte del PNV y otra parte era ETA. Ahora, ¿significaba que había un comité ejecutivo entre unos y otros? No. ¿Había un comité de relación? No. Porque había un movimiento social, cultural. Unos querían romper a plazo a cámara lenta, otros querían romper a más velocidad. Yo recuerdo, mi relación con el PNV fue una relación paradójica, es decir, yo tenía una relación complicada siempre con el Partido Nacionalista Vasco. Pero llegó la investidura de Aznar y se llegó al acuerdo con los catalanes, con los nacionalistas. Entonces yo tenía una relación algo singular con el gobierno vasco. Atutxa, Ardanza, yo no estaba en el gobierno. Y entonces al final yo le dije al presidente Aznar, oye, ¿me dejas que yo intente hacer un esfuerzo último? Porque ya que va a haber el acuerdo con Convergencia y Unión, dejarme que yo haga un esfuerzo para ver si el PNV se suma al acuerdo. Bueno, el PNV había intentado, antes de aquellas elecciones, que nosotros negociásemos la lucha antiterrorista, que era lo que más le importaba al PNV con nosotros. Y yo me cerré en banda permanentemente. Pero entonces yo recuerdo que al hablar con Ardanza le dije, oye, vamos a ver, si nosotros somos capaces de llegar a un acuerdo pequeño en la ampliación de la capacidad normativa de los conciertos económicos, que ni siquiera implicaba dinero, era decir que futuros impuestos indirectos o de hidrocarburos cobrasen parte de los dinero. Con eso llegaríamos al acuerdo. Se circunscribía esa cuestión. Entonces yo tuve una conversación con el que fue luego el Lendakari, que era el vicepresidente del gobierno vasco, se llamaba Ibarretxe, luego sería el Lendakari. Me reuní en Landa, en un hostal en Burgos, tuvimos una cena en donde yo exploré el último esfuerzo de saber si se podía contar con sus votos y que nuestra contrapartida era la ampliación de la capacidad normativa de los conceptos económicos en los impuestos indirectos y de hidrocarburos, que yo no sé una palabra de ello, pero ellos tienen una manera de ser complicada. Y entonces él tenía que coger un tren en Hendaya para ir a París y tenía que salir a las 11 de la noche y no me decía que sí. Entonces yo en Montevideo le dije, oye, Juanjo, porque aquel no te lo había dicho hacer. Son las 10:30 de la noche. Si tú no me llamas antes de las 11:30 de la noche, interpreto que hemos llegado a acuerdo. Porque no me decía que sí. Puse el silencio negativo de la contestación. Entonces, el silencio positivo. Pero entonces, en un momento determinado, yo vi que se fue, no me dijo que sí, pero a las 12 de la noche, yo llamé en aquel momento a la COPE, que había un señor que era Luis Herrero, que era el que llevaba las noticias de la noche, y amigo mío me dijo, Luis, puedes decir que hay acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Porque no me había llamado. Y al no llamarme, habíamos pactado que su silencio era la aprobación. Pues nada más terminar aquel acuerdo, yo tuve una relación por primera vez buena con Alzheimer, que duró semanas. Hasta que en aquel mes de diciembre del año 96
vi que estaban pactando los presupuestos de la Diputación de Guipúzcoa con el de Batasuna, con Íñigo Iruña. Entonces yo le llamé a Arzayus, y me dijo, no se pueden poner cercas al campo. Nosotros naturalmente tenemos que entendernos con otra parte del mundo. Bueno, yo acabé presentándole una querella criminal al país cuando dijo que yo tenía intereses en compañías de seguridad siendo ministro. Es decir, que la relación al final, nada más entrar en el gobierno, yo fui el objetivo político del PNV. Fueron a matarme. Mientras compañeros de mi gobierno los cuidaban, no diré los nombres, a mí me daban copada, porque ellos vieron que yo no estaba pactando la política antiterrorista. Y Aznar tampoco. Entonces, en un momento determinado ya era la presión que tuvimos con, mientras estuvo secuestrado Ortega Lara, fue brutal. Ellos, vamos, me pidieron la dimisión no sé cuántas veces. Pero bueno, quiero decir que la relación del Partido Nacionalista Vasco, como Convergencia y Unión, tiene un proyecto distinto del nuestro. Yo recuerdo con Pujol, cuando tenía una relación razonable con Pujol, cuando estaba en el gobierno, y me dijo, ¿y usted por qué? Me llamaba usted siempre. ¿Y usted por qué cree que no terminamos de entendernos? Que no hay una química con el PP y nosotros, porque nuestros proyectos políticos son distintos. Ustedes sueñan con debilitar España y nosotros queremos fortalecer España. Entonces, con el PNV pasa lo mismo. Ha habido momentos en donde hay razones para tener una buena relación, pero nuestro proyecto es otro. Ellos tienen asumido una vida España. Detestan España. Y eso es curioso, es que claro, ¿qué era el PNV? Es que alguien que tú eres el experto en temas vascos, todo empieza con las guerras carlistas. Las guerras carlistas, mis abuelos, tradicionalistas, carlistas, todo el campo era carlista, tradicionalista, las ciudades eran más liberales, pero eran tradicionalistas. Entonces, pierden las guerras carlistas. Y entonces, dentro de ese carlismo derrotado, hombre, hay la reacción de mi bisabuelo, que era médico del pueblo, que hace que se obsesiona con que sus hijos hablen bien español y que hagan sus especialidades fuera de España. Pero hay otra reacción, que es la familia de Sabino Arana, porque mi bisabuelo y Sabino Arana eran coetáneos y amigos de la misma parte de Vizcaya. Mi bisabuelo Basilio era médico del pueblo de Ibarraquero, y muy cerca de Guernica era la familia de Sabino Arana. Se arruinan las guerras carlistas porque ellos tienen comercio o industria y heredan. Hemos perdido la guerra carlista, pero nosotros nos inventamos una nueva nación, Euskadi. Entonces, es un invento desde el rencor por las derrotas de unas guerras civiles, las 3 guerras carlistas del siglo XIX. Luego llega la Guerra Civil Española, el PNV no sabe si irse con Franco o irse con la República. Al final, en Álava eran favorables a irse con Franco, en Guipúzcoa también una parte, en Vizcaya no, y entonces en Navarra no existía. Pero en aquel momento, al final, deciden, pues Antonio Aguirre decide alinearse con la República. Y tiene hasta un ministro, Manuel Irujo, en el gobierno de la Segunda República, cuando les dan el Estatuto de Autonomía, ya declarada la guerra. Entonces ya lo que ya nace desde esa derrota años después de ETA. Entonces siempre es una derrota la que años, décadas después, genera un proyecto de estas características. Sí, yo tendría una pregunta breve, y es si hay algún momento concreto de su carrera que le haya marcado. Bueno, en aquellos días, como antes he dicho, que para mí fueron muy determinantes, porque para mí fue la ratificación que lo que yo había escrito en un papel había que llevarlo absolutamente a la práctica, que es la política del Estado de Derecho frente al terrorismo. Entonces, hay una semana muy clave
el 1 de julio del año 97, cuando la noche del 30 de julio al 1 de julio se libera Ortega Lara. Aquello para mí fue probablemente el día más feliz de mi vida. Cuando a las 5 de la mañana, después de muchos titubeos, porque no sabían localizar al pobre Ortega, José Antonio Ortega Lara, y hay momentos de una tensión brutal, a las 3:30, a las 4 de la mañana, en una nave donde la Guardia Civil me había asegurado que estaba Ortega Lara. Pero me llaman y dicen que no la encontramos, que no la encontramos. Y a las 5:30 ya vi que la hemos encontrado. El momento fue de felicidad. ¿Por qué? Porque en aquel momento aquel secuestro era un chantaje al Estado. No era un secuestro, era un chantaje al Estado. Entonces la liberación de Ortega Lara provocó entusiasmo, euforia, visitas a los reyes con la Guardia Civil, homenaje a la Guardia Civil por aquí, por allá, por los momentos varios. Duró exactamente 9 días. 9 días, secuestro de Miguel Ángel, no, que no fue un secuestro, que fue un asesinato a cámara lenta, fue un asesinato que duró 2 días, desde el 9 de julio hasta el 12 de julio, que era el día de mi cumpleaños, cumplía 46 años aquel día, y que ya a las 2 de la tarde pues, me confirmaron que había sido, todavía no había muerto, pero que estaba ya casi sin vida, al menos con unas lesiones ya brutales. Bueno, esos 2 días, bueno, me marcaron para siempre, en el sentido de que vi que en la vida hay una cara y una cruz. No te creas cuando las cosas te van bien, porque vas a tener un problema pronto. Entonces es cara y cruz. Entonces yo creo que esos 2 acontecimientos, la simultaneidad de ambos, pues sin duda han marcado mi vida. Yo soy normal, es decir, después de haber sido ministro del Interior, yo lo que doy gracias a Dios todas las noches es no tengo ninguna cosa en estos momentos que esconder, y no he tenido nunca en ese sentido ningún procedimiento judicial grave y extraño. ¿Alguna última pregunta breve? Sí. Buenas tardes. No, el otro chico que tenía la mano levantada delante. Bueno, uno y otro más. Sí, ya está muy claro. No, uno de delante, ¿no? Era el primero que decías, ¿no? Sí. Yo quería hacer una pregunta porque no viví la época de ETA y como argentino evidentemente tampoco estoy tan informado, pero obviamente he leído sobre el tema y también, bueno, además también lo que comentaba a lo largo de esta charla, y de repente me surgen bastantes similitudes con lo que fue la guerrilla en Argentina y también en Latinoamérica. Especialmente lo que se vivió en Argentina durante los 70s, 80s con lo que fue Montoneros y ERC. Y a raíz de eso me surge la duda de, primero, de si se puede, digamos, confirmar que haya habido colaboración entre grupos guerrilleros de forma transatlántica. Y segundo, si en el caso afirmativo, si consecuentemente hubo también colaboración entre los estados o los servicios de seguridad para combatir dichos grupos guerrilleros. Por supuesto que había una conexión entre ETA y los movimientos de liberación nacional. Bajo pensar que en el fondo la leyenda negra avivó mucho la existencia de movimientos de liberación nacional contra España, Bolívar, San Martín, todo lo que fueron aquellos movimientos de liberación, que ya han pasado muchos tiempos, nadie pretende para volver a describir la historia, también fueron parte de una leyenda negra cultivada por los ingleses americanos que hicieron que hubiese un movimiento de liberación nacional, un indigenismo frente a España. Pero cuando España se encierra, perdemos Puerto Rico, perdemos Cuba, perdemos Filipinas, en 1898, lo que empiezan es incubarse movimientos de liberación nacional dentro de España. Entonces la conexión entre el movimiento de liberación nacional vasco y cubano, por supuesto, permanente, sin solución. Y en cambio hubo solución con una buena colaboración con México y con la República Dominicana. La República Dominicana fue curioso porque la República Dominicana existía el aparato de interlocución de ETA, que había apoyado a Felipe González.
y estaba en Santo Domingo, que estaba formado por 5 miembros de ETA. Y era un poco la esperanza de si un día hay que negociar, estarán en la República Dominicana. Cuando se produce lo que he dicho antes, del año 97, del atentado contra Miguel Ángel Blanco, nosotros reactivamos aquella relación con la República Dominicana para pedir que nos expulsen a los 5 miembros de ETA que actúan allí. Y nos expulsan a 3, pero a 2, Ángel Abaso, Iturbe Abaso, lo que era hermano de un terrorista conocido, Chomi Iturbe Abaso. No, hay 2 que no, y hay 3 que sí que vienen. En México, nada más llegar, nos facilitan todas las cosas. Y en Venezuela nunca pudimos colaborar. Es más, yo con Chávez, que era una persona que me había visitado cuando era candidato a la presidencia de Venezuela, era dicharachero y aparentemente agradable, sin pensar lo que fue lo que hizo. Me volvió a venir a ver cuando él ya era presidente de la República. Y me dijo, cualquier cosa que quieras, llama a mí. Y llegó el momento. Y aquel día Aznar estaba en Rusia, en Moscú, y como antes había más dificultades en las comunicaciones, yo le llamé directamente al presidente Chávez y se puso. Y dije, me has dicho que te diga cuándo nos puedes ver. Hay un terrorista de ETA, creo que era Aldama, y lo habéis detenido. Te pedimos que no haya un convenio de extradición. No se le aplica un convenio de extradición, sino que podéis aplicar la expulsión administrativa. Y ya en aquel momento me di cuenta. Hoy no, pues habla con el ministro del Interior y a ver qué podéis hacer. Con lo cual, aquella promesa que nos dijo de que él iba personalmente a impulsarlo. En Venezuela nunca pudimos tener una cooperación. Estoy hablando incluso antes de Chávez, el año 96. Pero bueno, sí que existe esa colaboración estrecha. Y yo creo que Cuba, desde luego, ha dado protección, por ejemplo, a un terrorista muy famoso que era Pala, y el Ángela Palaperi. Yo creo que sí. No sé si vive muerto, pero estaba en Cuba. Quería hacer una pequeña pregunta, que es cómo de factible de hacer ese tipo de conferencias o charlas en el País Vasco a día de hoy. Una charla como esta. Nosotros estamos defendiendo una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos que es Neos. Yo lo he presentado Neos en Bilbao exactamente el 15 de septiembre, quiero recordar. Había 400 personas. Yo el discurso lo puedo hacer. Es verdad que en aquel momento no solo hablé del significado de ETA, pero yo he dicho que ETA está ganando la batalla en el País Vasco. Ahora, es verdad que yo me acuerdo de un mitin en un acto en la Constitución, siendo ministro del año 99, ¿no? Que me sacaron en volandas los policías, porque nos metimos en Guernica a celebrar la Constitución. Yo quise hacer este gesto, y evidentemente rodearon. Fue una torpeza por nuestra parte, pero rodearon todo aquello y casi me tuvieron que sacar en volandas. Es decir, que al final también, pero eso era el año 98, 99. Ahora probablemente no podría dar una conferencia exactamente como la que estoy haciendo aquí. O sea, a lo mejor es ya menos gente, no ya nadie. Pero igual que decir, al final, hoy no creo. Hasta que no seamos un problema otra vez, no me importará. A la día que seamos problema, ya veremos. Mira, hay un tema que me ha llamado mucho la atención y es, usted lo ha mencionado, que cómo el odio es el motor de la ideología, o de ciertas ideologías, no de todas, pero sí de ciertas ideologías. ¿Por qué? Porque funciona muy bien. Cuando uno odia, no piensa, ni hace falta pensar, ni hace falta justificar nada. Y a mí me sorprende que en todos estos años no hayamos sido capaces de encontrar un antídoto al odio. Y lo que ya digo en unas cuantas, Entonces, ¿qué visión tiene usted sobre eso? En su experiencia vital, ¿qué es un buen antídoto
contra una identidad. Bueno, yo creo lo siguiente, trataré de simplificadamente, a grandes brochazos, explicar algo de la izquierda y algo de la derecha. En la izquierda, militante, partidaria, no digo que ha sido de izquierda, los que han dejado de ser de izquierdas son estupendos, pero los que militan, en general, el odio, el rencor, la venganza, utilicemos cualquiera de estos calificativos, puede sobre la verdad. En la derecha suele suceder que la comodidad puede sobre la verdad. Y como bien dices, desde un cierto rencor, desde una revancha, proyectos de ruptura son más fáciles que aquellos que se hacen desde la comodidad. Entonces, por eso es que la izquierda en general tiene más proyectos que la derecha. Porque la ruptura, el rencor, la rabia, tienen la fuerza de esas características. Entonces, en la derecha es otra cosa. No sé lo que dirá el futuro, pero mi experiencia en general es esa. En la derecha hay un sentimiento de wishful thinking, es decir, va a pasar lo que a mí me viene bien que pase. Oye, que no va a ser para tanto esto del Frente Popular. Mira, que esa asociación te estás inventando de la izquierda, de ETA, el wishful thinking. No saben realmente lo que les impulsa en ese proyecto. Eso significa, y que entiende que conozco a gentes de izquierda, que son de izquierdas, y que no tienen rencor. Pero Felipe González de hoy no se parece nada al Felipe González de 30 años, Felipe González de hoy hace unas declaraciones y es aplaudido por la derecha social. Pero hace 30 años no era aplaudido por Adolfo Suárez, cuando estaba en la oposición en aquel momento, ¿no? Y el Herrera no se parece a Herrera de aquel. Lo que pasa es que ellos tienen, además, en general, tienen mejor futuro que el político de la derecha. Es decir, hoy tiene mucho más voz González o Herrera que Aznar y que cualquier otro. Porque los medios de comunicación, además, normalmente también hacen lo que es, como en los que hemos hecho el servicio militar, nosotros no, pero yo sí, de golpista a la izquierda. Entonces te ponías oblicuo a la izquierda. Bueno, pues en general, el vista a la izquierda está cambiando en el mundo eso ahora, pero en España el vista a la izquierda es que tú tenías legitimidad en tu posición si coincidía con el de la izquierda. La política antiterrorista que yo llevé a la práctica, por supuesto con José María Aznar, tuvo éxito también porque hubo gentes de la izquierda que lo apoyaron. Pero hay un fenómeno de que tú estás más legitimado si yo que está un poco más a tu izquierda coincide contigo. En cambio, uno que está más a tu derecha entra al complejo. PP y Vox. Si Vox dice una cosa y el PP cree que es un Vox, complejo. Hay un vista a la izquierda. Gracias.